Hola, buen día. El día de hoy analizaremos el tema clasificación de la materia. Aprendizaje esperado. Establece criterios para clasificar materiales cotidianos en mezclas, compuestos y elementos, considerando su composición y pureza. Previamente ya habíamos analizado este tema de materia. Recordemos que la materia se clasifica en mezclas y sustancias puras. Las mezclas se dividen en dos tipos: homogénea, donde sus componentes no se pueden observar a simple vista, se mezclan para formar una sola fase, mientras que las heterogéneas, en esas sí se pueden observar cuáles son sus componentes a simple vista. Ahora, las sustancias puras a su vez se dividen en compuestos y elementos, y es el tema que vamos a analizar el día de hoy nuevamente. Las sustancias puras teníamos que se dividen en compuestos. ¿Qué es un compuesto? Es la combinación de dos o más elementos químicos. En este caso, aquí tengo la fórmula química del agua, que es H2O. El H2O, como puedo observar, está formado por hidrógeno y oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Aquí en este otro ejemplo puedo la fórmula química del vinagre. El vinagre está compuesto por sodio, oxígeno, carbono e hidrógeno. Mientras que el amoníaco tiene una composición de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. También puedo observar la fórmula química del dióxido de carbono, que es un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Ahora, la sal o cloruro de sodio o ácido clorhídrico está formado por hidrógeno y cloro. Y esos son algunos ejemplos de compuestos químicos. Es importante que sepan que los compuestos químicos se pueden separar en elementos, ¿vale? Puedo obtener el hidrógeno nada más, al oxígeno, al cloro, al nitrógeno, los puedo obtener de esos compuestos. Si están en un compuesto, los puedo separar en sustancias más simples. Ahora, un elemento es una sustancia simple que no puede descomponerse en otra más. Se deben de quedar así como están en su estado natural. Existen actualmente 121 elementos químicos. Bueno, en la tabla que les estoy presentando únicamente hay 118, pero ya hay tablas periódicas más actualizadas y ya se descubrieron 3 nuevos elementos químicos, que en total nos da 121. Ahora, los elementos químicos los podemos encontrar de manera simbólica en la tabla periódica y también en la naturaleza y en algunos productos. Por ejemplo, el hidrógeno lo podemos encontrar en el Sol y en algunas estrellas. El helio, que es un gas, el litio se encuentra en las baterías, el berilio en algunas joyas, el boro en algunos equipos para deportes y el carbono, que lo podemos encontrar en los seres vivos y también en parte de la composición química del aire. Vamos con algunos ejemplos. Algunos ejemplos de elementos y compuestos. Del lado izquierdo, color morado, podemos encontrar algunos compuestos cotidianos. Por ejemplo, el H2O2. Algunos pensarían que es la fórmula química del agua normal, pero no. Esta es la fórmula química del agua oxigenada, la cual está formada por 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Cloruro de sodio, que es la sal común, la sal de mesa, está formada por un átomo de sodio, que es Na, y un átomo de cloro, que es Cl. Esa es su fórmula química. Ahora tenemos a la sacarosa. ¿Algunos conocen la sacarosa? Su nombre común es azúcar, la que consumimos nosotros diariamente. La fórmula química del azúcar, o sacarosa científicamente, es 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Si se pueden dar cuenta, ahí está formado por 3 elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, también tenemos la fórmula química de la cafeína. La cafeína, que la podemos encontrar en algunas bebidas, está formada por 8 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno, 4 átomos de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Si se pueden dar cuenta, en este compuesto están 4 elementos, que es carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Son fáciles de ubicar. En el momento que ustedes vean varias letras mayúsculas, pues ya van a pensar que es un compuesto químico, o su mismo nombre lo dice. Ahora, los elementos químicos. Los elementos químicos de la tabla periódica
Algunos se encuentran de manera natural en nuestro medio, otros se tienen que prefabricar. En este caso, ¿y dónde puedo identificar los elementos químicos? Consultando nuestra tabla periódica. En nuestra tabla periódica vienen símbolos, letras a los cuales representan a los elementos. Esas letras, en algunos casos, nada más es una letra mayúscula para algunos elementos, mientras que otros tienen dos letras, una mayúscula y una minúscula. Es importante, les repito, es importante que por favor no cambien los símbolos de los elementos químicos. Esos ya están establecidos y ustedes no pueden andar combinando letras que no van. He visto algunos ejemplos donde me ponen, por ejemplo, el litio, ¿no? El litio está formado está representado por la L mayúscula y la I minúscula. Lo que hacen algunos es poner las dos letras mayúsculas. Y no, eso no es correcto. En un símbolo químico, en algunos elementos hay una letra mayúscula y una letra minúscula. Y ustedes no pueden cambiar esos símbolos. Tienen que respetarlos tal y como están en nuestra tabla periódica. Los científicos se han esforzado durante años para que esos símbolos queden establecidos y no se repitan ni uno solo para ningún elemento. Y no es justo que nosotros lleguemos y les cambiamos los símbolos y pongamos letras que no van. Entonces tengan mucho cuidado en esa parte. Por eso es importante que vayan viendo su tabla periódica, analizándola, cómo está formada, porque es sin duda, la tabla periódica es como una caja mágica. Nunca terminas de estudiarla, siempre está cambiando en algo. Cada año se está actualizando, los científicos la actualizan y es importante irla estudiando cómo está estructurada. Entonces estos elementos químicos los podemos encontrar representados en nuestra tabla periódica. Ejemplo, aquí tenemos al nitrógeno, que está representado por la letra N. Manganeso, que está representado por la letra MN, una M mayúscula y una N minúscula, manganeso. El litio, su símbolo es L mayúscula e I minúscula, LI, litio. Y oxígeno, que es una letra O mayúscula, ¿vale? Entonces, estos son, del lado derecho tenemos los ejemplos de elementos y del lado izquierdo ejemplos de compuestos. Espero que les haya quedado claro y puedan realizar la siguiente actividad. Gracias.